¿Qué gestiones e intervenciones han realizado y qué planes de futuro han diseñado para evitar que las instalaciones y equipamientos del antiguo Colegio San Antonio de Ciañu, en Llangreu, se conviertan en una ruina? Gracias. Perdón. Como ya se informó, decía el señor diputado, el antiguo Colegio San Antonio de la Salle de Ciaño está adscrito a la Consellería de Hacienda, en concreto a la Dirección General de Patrimonio y Xuego. Lo que tiene que ver con la Consellería de Cultura y la Subdirección General de Cultura y Patrimonio, hay que decir que este edificio está recogido en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias como muchos bienes públicos y privados. En este caso, incluyóse en virtud de la resolución de la Consellería de Cultura de fecha 16 de febrero de 2015, por la que se incluyó en este segundo nivel de protección una selección de centros educativos de toda Asturias. Por esta razón, y en virtud de sus competencias sobre el patrimonio que tienen algún grado de protección, el Servicio de Patrimonio Cultural fixo en el 2021 una inspección preliminar del edificio, donde pudo constatarse que una serie de cuestiones en el equipamiento que tienen que ver con la su falta de uso, fundamentalmente la aparición de vegetación descontrolada en los espacios libres. Otramente, destacó la desaparición de las folles practicables de mayor tamaño en las ventanas del edificio, un suceso que podría traer una mayor entrada de humedad en el interior y con ello agravarse el proceso de deterioro del inmueble. Por otro lado, apréciase un buen estado de las cubiertas del edificio en general, pese a la desaparición de ellos canalones, a más de la presencia de vegetación en los que se conserven, una circunstancia que puede llevar a una mayor presencia de humedad en los techos y fachadas. Igual que pasa con los canalones, baseantes y carpinterías, también se desmontaron partes de las instalaciones del edificio, por ejemplo, los conductos de chimeneas, en particular aquellos que parecían más nuevos, lo que sugiere que parte del equipamiento del colegio pudiera ya non se atopar al servicio de la instalación correspondiente, bien por desaparecer, bien por non estar en buenas condiciones. Aparte de estos desperfectos, que se atienden fundamentalmente a falta de uso y vigilancia de la dotación, el Servicio de Patrimonio Cultural, que depende de la Consellería de Cultura, non apreció daños estructurales importantes o patologías severas que pudieran comprometer la seguridad de los usuarios del propio edificio. En el mes de octubre de 2021, señora consellera, preguntaba aquí en comisión, o allí en la otra sala, pero vamos, en comisión, qué gestiones estaban realizando y cuáles son los planes de futuro para evitar que las instalaciones y los equipamientos del antiguo Colegio San Antonio de la Salle de Ciañu, Llangreu, se convirtieran en una ruina. En aquel momento, la contestación que me hizo básicamente fue la misma, que incluso recuerdo que después pregunté en el pleno y me contestó la consellera de Educación, recuerdo, porque usted no pudo venir aquel día, si no me equivoco, sí, recuerdo eso, sí, que me contestó y que ahí falábamos de la adscripción a Educación y yo planteaba en ese momento que había una parte que correspondía a Cultura, como bien dice usted, pero bueno, lo relevante no es eso, y es saber, evidentemente, que hay una parte que pertenece a Educación y que sabemos que no va a ser un colegio. Ya me explicaba la consellera de Educación que no va a ser un colegio, no se va a utilizar como colegio y eso se asume, no hay ningún problema. Pero usted en su momento había planteado que parecía bien el poder implementar de alguna manera la limpieza, la habilitación, etcétera, etcétera. También planteó que sería el estudio correspondiente. Como usted ve, a medida y cada vez que pasen por el colegio, las instalaciones están en peor situación. De hecho, hubo un incidente la pasada, hace un par de semanas, con la intervención de la policía, porque permanentemente se están sustrayendo diversos materiales del colegio, con lo cual cada vez está en peores condiciones y, como bien dice el informe que ustedes realizaron, mantiense en pie gracias a que las cubiertas del colegio fueron cambiadas muy poquitín antes de que se fuera a cerrar o abandonar la educación allí y por eso permite que todavía esté en pie. Evidentemente, si va ahora seguramente un equipo a intentar estudiar el colegio, cada vez va a ser más difícil porque incluso pueden pasar por delante y no lo ver porque sigue la vegetación creciendo y va a llegar un momento en que, bueno, va a ser algo que no veamos hasta que se derrumbe definitivamente. Había ahí planteado, señora consellera, en su momento, y planteamos al Gobierno, que en un concello como Llangreu, en las comarcas mineras y en un pueblo como Ciañu, cualquier infraestructura hay que defenderla con uñas y dientes por parte del pueblo. Lógicamente, estamos trayendo estas preguntas aquí a la Xunta General y estamos llevándoles a todos los ámbitos de decisión política para intentar encontrar, sobre todo y fundamentalmente,
un plan de futuro para ese colegio, no perder una infraestructura tan importante, tanto por el espacio que tiene alrededor como lo que pueda servir para nuestro pueblo. Yo quiero recordar que un colegio que había anteriormente Les Monjes se derrumbóse y ahí no se va a construir nada. Y yo decía que cada infraestructura que en 100 años se derrumba, cada infraestructura que en 100 años cae, ya no se construye nada ni se aprovecha para nada. Entonces, una pena que habiendo necesidad y habiendo posibilidades y habiendo ideas que se puedan desarrollar en ese entorno, se desaproveche. Hay muchas posibilidades, hay muchas propuestas y sobre todo fundamentalmente porque además el colegio está en la cabecera del Valle del Samuño, en el paisaje protegido de Les Cuenques, que sería un espacio donde podía tener algún tipo de desarrollo desde el ámbito de turismo que tiene usted, desde el ámbito de la cultura que tiene usted, desde el ámbito de los servicios sociales que tienen otras consellerías, podría ser aprovechado, desde el ámbito del deporte, es decir, tiene múltiples infraestructuras. Yo lo que planteo, señora consellera, y lo vuelvo a repetir otra vez y lo pido por favor, no en nombre solo de este grupo parlamentario de Podemos Asturias, sino del pueblo de Ciaño y de la comarca del Nalón y del concello de Llangreu, que no nos pase, como nos está pasando con el soterramiento, que nunca se acaba, que no nos pase, como está pasando con el complejo de las piscinas de Pénjamo, que después vamos a tener la posibilidad de tenerlo aquí, que se abandona, que cae y está convirtiéndose el concello en una ruina. Perdemos población, perdemos riqueza, perdemos industria, perdemos infraestructuras, perdemos equipamientos y no se falla absolutamente nada. Y la sensación que tenemos en Llangreu es de total y absoluto abandono por parte del Gobierno del Principado de Asturias. Total y absoluto abandono. No hay una infraestructura que se termine ahora mismo. No hay una estructura que se termine, no hay una promesa que se concrete y no hay nada que se cumpla. Y ustedes hasta ahora, el Partido Socialista, son los responsables de cerrar absolutamente todo en el concello de Llangreu y en la comarca del Nalón. Ustedes son los responsables. Y pido, por favor, que hagan algo para revertir esta situación. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Palacios. Cómo no compartir con usted las preocupaciones por este conjunto patrimonial que, como decía, está en el inventario de protección, segundo fase o segundo grado de protección de patrimonio. Pero, como ya he comentado en la primera intervención, hay un momento, el edificio al que nos referimos está adscrito a la Consellería de Facienda. Usted dice a Educación, no está la Consellería de Facienda, en particular a la Dirección Xeral de Patrimonio y Xuego. En antes informaba de las cuestiones que atañen a las competencias de la Consellería de Cultura. Pero, mire, solicitada información a la Consellería de Facienda, a donde está escrito esta información, esta informa que este inmueble desvinculóse de Educación y vinculóse a Facienda como paso previo a la sucesión al Concello de Llangreu, que lo solicitare con fecha 1 de abril de 2019 para destinarlo a hotel de asociaciones y acoller nel actividades socioculturales juveniles. Trámite este que non llegó a materializarse por parte del Concello. Con fecha 31 de xenero del 22, un técnico del Servicio Técnico de Xestión Patrimonial de la Consellería de Facienda visitó el colegio para hacer una valoración del seu estado actual. La conclusión principal del su informe é que la estructura del edificio está en bon estado, incluyendo el tellado, non así al interior, que foi obxecto de actos vandálicos, robos de ventanas e de toda a perfilería de aluminio. Ahora, la seguridad de los transeúntes, según este informe, está garantizada siempre y cuando no se entre en el recinto, que está cerrado y es una propiedad privada realmente a la que no se puede ni se debe acceder. Lo que se quiere por este Departamento de Facienda es hacer una limpieza de vegetación existente y la clausura de las ventanas y puertas para evitar actos vandálicos dentro.